Han pasado unos cuantos meses, pero fue justo aquí cuando se le dio el punto de partida a algo que se convirtió en un reportaje que llamamos el mayor terrero del mundo. Willy Rodríguez me habló de la lucha canaria en el Sáhara y al final todo aquello fue creciendo y hablamos no solo de lucha canaria, sino de tolerancia, de inmigración. En ese proceso, mi compañero David Blanco y yo tuvimos la suerte de dar con Bashir. Vamos a escucharlo. خلاقة في فورتيفنتورا حق الناس اللي خلاقة في فورتيفنتورا يقولوا لهم majorero. Y a partir del año 65 pues viví en el Ayo y me crié en el Ayo y he vivido todos los acontecimientos de la última etapa de España en el Sáhara. Tengo que decirlo por lo que vemos actualmente. Mi padre llegó a Fuerteventura en el año 1929. Nací en el año 1954 en Gran Tarajal, en Tuineje. Al finales de los 50 y principios de los 60 era un pueblo muy pequeñito, un pueblo de pescadores, donde todos nos conocíamos, y realmente éramos una familia, cada uno sabía de quién era hijo el otro. Algunas veces que yo voy a Gran Tarajal me encuentro con mis compañeros cuando nací yo allí, con los que me crié yo, y tenemos mucha nostalgia porque seguimos siendo los mismos niños de hace 50 y pico años. Yo me crié en la calle con los chiquillos, nosotros nos criábamos en la calle. Mi padre y mi madre hablaban hasanía, que es el idioma de los saharauis. Pero yo estaba en la calle todos los días, vivíamos en la playa, íbamos a la escuela juntos, jugábamos al fútbol, lo que fuera. El fútbol, a lo mejor había un balón, no había balón, pero jugábamos. Y yo iba donde iban mis amigos. Y yo iba a misa con mis amigos. A lo mejor hace 60 años había más tolerancia que ahora. Mucha más. Un día, tendría yo 7 años, 8 años, llega el cura del pueblo y dice, bueno, los que tienen 8 años, que se pongan aquí, Padre Nuestro y no sé qué, y yo con ellos, dice el cura, bueno, ya está, hoy es el primer día, mañana a las 5 todo el mundo allí, al otro día a las 5 todos mis amigos y yo. Entonces empezamos a entrar y cuando llego yo el cura me dice, no, para afuera. Digo yo, ¿para afuera por qué? Dice, no, tú no puedes entrar aquí. Digo, pero mis amigos van a hacer la primera comunión y yo también voy a hacer la primera comunión. Me dice, no, tú no estás bautizado, así que fuera. Bueno, a lo mejor tú te acuerdas del domo que daban las cabecitas de un negrito, de un chino, para salvarlos y que fueran al cielo. Pues, sí, y íbamos por la calle. Iban, porque a mí no me dejaban la cabecita del negrito. Claro, yo digo, ¿y por qué no? Es que yo era un negrito. Sí, yo soy majorero, pero también soy saharaui, ¿no? Y es cuando empiezo yo a conocer la cultura del pueblo saharaui, mi cultura, a conocer familiares, porque claro, me crié en Fuerteventura, pero sin familiares, mi abuelo, mis tíos, y entonces ya empiezo yo a conocer la realidad del pueblo saharaui. Mi padre era un señor muy, muy querido, no solo en Gran Tarajal, sino en toda la isla, en Fuerteventura. Mi padre se llamaba Ahmed, y le llamaban Jamete en Fuerteventura, decían Jamete. Entonces Jamete era el moro de los majoreros, cuidado. Y yo recuerdo de ver a mi padre por las tardes hablando con sus amigos allí delante del bar, la gente estaba en el bar, él hablando allí, y a la hora del rezo, él salía y se ponía a rezar y sin ningún problema. Para saber si es despectivo o no es despectivo, solo tienes que mirar a la cara de la persona y cómo lo dice. ¿Entiendes? Es la actitud, no es que tú digas el moro, di el chino, es la actitud y como tú lo dices. Mira, nosotros en Fuerteventura estuvimos toda nuestra vida y mi padre era el moro, no era el moro, para que veas, era el morito, ¿entiendes? Juanito, el moro, el morito, la mora, la morita. Yo era el hijo del morito. Jamás pensé yo que hubiera algo racista detrás, y no lo hubo nunca. Pero había cierta naturalidad, o digamos solidaridad, entre los canarios y los saharauis. ¿Por qué? Porque los mismos canarios, igual que los saharauis,
para los peninsulares eran analfabetos, el peninsular lo tenía muy presente. Y entonces eso quizás ayudó mucho más a la unión entre los saharauis y los canarios, porque claro, los canarios no eran tontos, se daban cuenta de que para el peninsular él no era, ¿entiendes? Además, el canario era canario, el saharaui es saharaui, pero el peninsular era europeo. En la escuela no, los niños no. Cuando salían de la escuela era difícil que un hijo de un oficial viniera a jugar con un saharaui. Venía el canario, porque vivían en el mismo barrio, eran vecinos, comían uno en la casa del otro, se conocían los padres. Los canarios eran los trabajadores de las empresas. Y entonces una de las cuestiones que con todo lo que tiene la cultura canaria, porque tiene muchas cosas, pero dos cosas que puedo resaltar yo. El folclore, estas reuniones de fin de semana, a tocar el timple, a cantar canciones, yo creo que esto estaba dentro de la nostalgia, más bien, ¿no? Pero sobre todo la lucha canaria. El canario en el Sáhara, no, por decirlo de alguna manera, llevaba su cultura con ellos. El saharaui decía, estos canarios, coño, se reúnen, ¿y qué? Reunión, ñeje y ron. Hablan de la emigración a Cuba, de la emigración a Venezuela, y no hay el salto este de decir, a principios de los 60 se acabó la emigración a Venezuela y a Cuba, y la emigración fue el Sáhara. ¿Cómo es posible que los saharauis, antes de que llegaran los canarios me refiero yo de la época que estamos hablando nosotros, cómo es que unas tribus que vivían en el desierto y tal, conocieran el gofio? Los españoles no conocían el gofio. Una etapa histórica donde pescaban los canarios. La típica palabra, la costa. La costa no es la costa de ninguna isla de Canarias. La costa es la costa saharaui. Que ir a la costa no empezó en el siglo XX, empezaron desde el siglo XVIII, por ahí. Iban, pescaban y se intercambiaban. Mi padre y mi madre eran muy religiosos, musulmanes, nosotros somos musulmanes. Mi padre y mi madre rezaban delante de nosotros, hablaban el hasanía. A los 12 años, o sea, en el año 1966, me voy con mi familia a Layún y a partir de ese momento ya viví siempre en el Layún. Yo, cuando llegué a Layún, yo no sabía que era saharaui. ¿Cómo? No sabía que era saharaui. El Layún, cuando yo llegué allí, estaba lleno de canarios. La cercanía entre los saharauis y los canarios era máxima, porque las puertas abiertas y los chiquillos entrábamos en las casas de los canarios como los canarios entraban en nuestras casas, ¿no? Y yo vi gente canaria llorando, mucha. La entrega del Sáhara fue una vergüenza, y fue una vergüenza que realmente ahí ni se pensó, ni en el pueblo canario, ni en el pueblo saharaui, ni nada. Fue una cuestión de, si yo vendo esto, yo soy rey. Para el pueblo canario fue durísimo, porque la gente ya se enamoró del Sáhara y pensaba que el Sáhara era parte de su vida. La gente emigra cuando tiene necesidad de emigrar. Nadie deja su país, su tierra, su casa, su familia para irse a otro país. El mundo no es de las personas, es de todos nosotros, de la humanidad. Por lo tanto, no tenemos que pensar que nadie viene a quitarnos el pan, a traernos enfermedades, lo que se oye en estos momentos, ¿no? Y la experiencia, yo creo que la experiencia de los canarios en el Sáhara y los saharauis recibiendo a los canarios y compartiendo las riquezas del Sáhara con los canarios es un ejemplo vivo de lo que debe ser la convivencia de los diferentes pueblos, aunque tengas religión diferente, aunque tengas color diferente. Cuando utilizas la política para tratar ese tema nunca se va a llegar porque hay muchísimos intereses. Pero yo creo que la experiencia, y eso me van a entender los canarios que vivieron en el Sáhara, es verdad que ya quedan pocos, pero yo pienso que la historia del pueblo canario y el pueblo saharaui se debería escribir para saber quiénes son nuestros vecinos y realmente recordar que hubo una época en que el pueblo saharaui y el pueblo canario se sentían uno.